Por favor. Hoy vamos a retomar una serie que habíamos dejado en pausa y hoy precisamente vamos a avanzar hacia la tercera parte de esta serie que lleva por título Un corazón agradable a Dios. Diga conmigo, un corazón agradable a Dios. A lo largo de las sesiones pasadas hemos aprendido muchas cosas respecto de lo que es esencial para la vida de un cristiano. Y si algo es esencial para que usted y yo en esta presente generación tengamos un corazón agradable al Señor, no es el que tengamos un título religioso, llámese pastor, apóstol, profeta, evangelista o líder o ministro. Ningún título nos puede mantener dentro de lo que es esencial para tener un cristianismo saludable. Tampoco es esencial para ser un cristiano saludable lo que damos. Tampoco es esencial para ser un cristiano saludable lo que hacemos. Y muchas veces nosotros como cristianos caemos en una rutina que está más ligada a una religión que a una relación. Y si algo debemos de saber es que para tener un cristianismo efectivo y una vida cristiana saludable, necesitamos tener convicciones sobre aquello que es esencial en nuestro diario vivir. Y si hay algo esencial en el desarrollo de nuestra vida espiritual, es el que usted y yo tengamos un corazón agradable a los ojos de Dios. Muchas veces estamos anteponiendo lo que hacemos a lo que en realidad deberíamos de considerar como esencial al momento de relacionarnos con Dios. Porque no nos relacionamos con Dios en razón de lo que damos, o en razón de lo que hacemos, o en razón del título que poseemos. Nos relacionamos con Dios en razón de nuestro corazón. Y Dios hoy día sigue teniendo la misma petición para cada uno de nosotros. Y es, dame, hijo mío, tu corazón. Dios está interesado en que nosotros podamos establecer un vínculo de tal modo que a través de este vínculo nosotros seamos transformados. El profeta Ezequiel, en las sesiones anteriores, observamos que expresa algo muy contundente respecto de lo que Dios desea hacer con cada uno de nosotros. Y el profeta Ezequiel expresa y él dice que Dios quitaría del medio de nosotros el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne e infundiría en nosotros un espíritu renovado con la única finalidad de que el vínculo se hiciera más fuerte. Lamentablemente, hoy día muchos cristianos, conforme a la profecía dada por nuestro Señor Jesucristo, han perdido su primer amor. Su pasión por Jesús se ha tornado no solo tibia, sino que en muchos casos gente que estuvo involucrada en algún servicio, en algún ministerio, hoy se ha olvidado de Dios. Continúan creyendo que tienen una relación cuando en realidad lo único que poseen es una religión. Puedo tener una religión y no tener a Dios, porque las religiones enfatizan ciertas reglas, costumbres y conductas. Pero cuando usted tenga una relación con Dios, entonces más allá que formas, reglas y costumbres, usted estará expuesto al único que puede transformarle. En sesiones pasadas surgió la pregunta: ¿por qué se endurece un corazón? ¿Por qué una persona que ha estado en algún momento sintiendo una pasión por Cristo deja de sentirla? ¿Cómo es posible que alguien que ha estado involucrado en un ministerio, alguien que ha bajado a las aguas, alguien que ha experimentado el grato don del Espíritu Santo, pierde su pasión por Jesús? Y sabe, no le estoy hablando de la gente del mundo, le estoy hablando de la gente que está dentro de la iglesia. Gente que no tiene una pasión por Dios, gente que no tiene una relación con Jesucristo. ¿Qué es lo que hace que un cristiano que en algún momento ardió de pasión por Dios hoy sea indiferente a las cosas de Dios? Y dijimos en su momento que un corazón se endurece
porque permitimos en nuestra vida la distracción, porque nos alejamos de la fuente de vida, porque dejamos de cultivar nuestra relación con Dios, porque dejamos de fijar nuestra atención en el Señor y porque nos apartamos de la verdad, ocultándonos en la oscuridad. Cuando nosotros permitimos que la verdad deje de ser fundamental en nuestra vida, vamos a comenzar a romper con muchos vínculos que pudieran ser para nuestra vida una ventaja. Cuando las personas comienzan a relajarse en su estilo de vida y comienzan a dejar de considerar a la palabra de Dios como su máxima norma de fe y conducta, ellos comienzan a alejarse primeramente del pastor, de la iglesia y de aquellos que comparten su fe. Y hoy día soy testigo de muchas personas que habiendo conocido a Dios, que habiendo experimentado a Dios, pareciera que en alguna etapa de su vida esa relación con Dios se quebró. ¿Por qué? Porque simplemente comenzaron a darle lugar en su vida a la mentira y despreciaron la verdad. Y entonces su vínculo para con sus hermanos en la iglesia, para con su pastor, se debilitó y comenzaron a abrazar otras relaciones que poco a poco comenzaron a jalarlos y terminaron cautivando su corazón. Hoy es lamentable cuando yo encuentro dentro del sector cristiano personas que comenzaron bien en su fe y que al paso del tiempo prefieren relacionarse con gente no cristiana que con sus hermanos en la fe. Y hay personas que incluso viven con el concepto de amigos fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque piensan que dentro del cuerpo de Cristo nadie es leal. Porque piensan que dentro del cuerpo de Cristo todos les van a juzgar. Tienen un concepto equivocado acerca de lo que es realmente vivir el evangelio. Y en sus alianzas, ellos comprometen el desarrollo de su vida cristiana. ¿Por qué se endurece el corazón de una persona que en su momento experimentó la gracia de Dios y el favor del Señor? Porque permitimos en nuestro corazón el pecado. Dijimos en su momento que no hay nada que pueda vaciar nuestro corazón de una manera más contundente que el pecado. ¿Por qué se endurece un corazón? Porque justificamos o minimizamos nuestras faltas. ¿Sabe qué? Muchas personas hoy día están justificando su proceder o minimizan sus acciones en base a que se juzgan a la luz de los demás. Lo que hago no es tan grave, todos lo hacen. Lo que hago no es tan terrible, otros lo hacen peor. Pero saben, no deberíamos de juzgarnos en razón de lo que hacen o dejan de hacer aquellos que nos rodean. Deberíamos de juzgarnos de acuerdo al único que ha alcanzado la perfección, al único que es perfecto y ha sido perfecto por siempre, Jesucristo. Entonces, cuando nosotros perdemos de vista el ser honestos delante de Dios, el ser transparentes respecto de nuestra condición y comenzamos a justificarnos o minimizar nuestras faltas, estamos exponiendo nuestro corazón a un ambiente desfavorable en el cual nuestro corazón no se mantendrá sensible, sino todo lo contrario, comenzará a endurecerse. Vimos en sesiones atrás cómo es que si yo estoy teniendo un corazón duro o un corazón de piedra, puedo provocar que mi corazón se vuelva o se torne agradable a Dios. Y lo primero que dijimos es que debemos de tener en claro que solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Así que debemos de buscarlo a Él. Debemos de buscar que Dios lo haga. El apóstol Santiago dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Solo Dios puede transformar nuestra vida. Las religiones enfatizan los cambios, pero el evangelio enfatiza la transformación. A Dios no le interesa que usted añada un cambio a su vida cada semana. A Dios le interesa que usted se exponga al Espíritu Santo para entonces ser transformado.
Porque solo en la medida que seamos transformados por la acción del Espíritu es que nosotros podremos reflejar la gloria de Dios como en un espejo. No son los cambios en mi vida, no son las añadiduras que yo pudiera tener en mi vida en base a disciplina, es la transformación de mi naturaleza lo que me va a permitir tener un corazón agradable a Dios. Para provocar un corazón agradable a Dios, yo debo de buscar el quebrantamiento del yo. Muchas personas hoy día están protegiéndose a sí mismos, evitando un quebrantamiento en sus vidas. Y sabe, no existe una genuina adoración si en el corazón primero no hay un quebrantamiento delante de Dios. Tenemos que estar buscando de manera continua que Dios nos quebrante. Tenemos que estar pidiéndole a Dios que Él nos quebrante. Recuerde lo que la Escritura enseña, y es que una mujer llevó a los pies de Jesús un perfume y ahí en sus pies lo quebró. Y dice la palabra de Dios que toda esa habitación se llenó de la fragancia de aquel perfume. Si no hay un quebranto en nuestra vida, no hay fragancia, no hay adoración. Y muchos de nosotros queremos participar de las cosas de Dios, pero no estamos dispuestos a ser quebrantados en nuestra naturaleza. Seguimos resguardando lo que nosotros consideramos de valor sin entregarlo realmente todo. ¿Cómo puedo provocar un corazón agradable a Dios? Yo debo de mantener una actitud de humildad delante del Señor. Recuerde lo que la palabra de Dios enseña, y es que Él se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Cuántas veces nosotros estamos de alguna manera manteniendo una actitud equivocada delante de los ojos del Señor por pensar que nosotros lo logramos, lo alcanzamos o simplemente lo merecemos todo? Cuando toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. En nosotros no hay competencia alguna para poder presentarnos delante de Dios. Nuestra competencia procede de Él. Entonces, la humildad refleja un estado del corazón. Y cuando nosotros no mantenemos una actitud de humildad ante el Señor, nosotros no podemos provocar un corazón que le agrade. Para tener un corazón agradable a Dios, debemos de dejar que el Espíritu Santo produzca la transformación en nuestra vida. El Espíritu Santo está presto, pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a que suceda. Nos mantenemos en la línea de las sensaciones. Nos gusta sentir, pero no queremos ir más allá, donde Dios tome el control, donde lo que somos deje de ser para que seamos lo que Él quiere. ¿Cómo puedo provocar un corazón agradable a Dios? Debo de conquistar nuestro horizonte. Debemos de conquistar nuestro horizonte. Y aquí me refiero al hecho de que aun cuando Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, y aun cuando Dios desea que cada uno de nosotros pueda vivir y experimentar su gracia de gloria en gloria, hay cosas que nosotros tenemos que determinar que sucedan. Tú tienes que atreverte a conquistar tu tiempo de oración, tu lugar de oración. Tienes que atreverte a conquistar tu tiempo de lectura bíblica. Tienes que atreverte a conquistar tu vida de adoración. Tienes que atreverte a conquistar ese tiempo que dedicas para congregarte. Hay personas que no tienen atención a estos detalles y al final se preguntan por qué su vida espiritual va a menos en lugar de mantenerse ardiendo para las cosas de Dios. Culpamos al pastor, culpamos la iglesia, culpamos la congregación, culpamos muchas cosas, pero no nos estamos dando cuenta que nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Si alguien es responsable de tu estado espiritual actual, eres tú mismo. No son las circunstancias, no son las situaciones, no es el diablo. Eres tú mismo quien has permitido aquellas cosas que te han ido gobernando y que te han colocado donde hoy estás.
Lo que sucede es que a muchos de nosotros no nos gusta responsabilizarnos sobre aquellas cosas que hacemos o decidimos. Y entonces buscamos formas de justificarnos. Y la más sencilla de todas es culpar al diablo. Es decepcionarnos de la gente. Es culpar al pastor. Pero ¿sabe una cosa? Usted está donde está y tiene el nivel y la calidad de vida espiritual que tiene porque usted así lo ha decidido. Tenemos que atrevernos a conquistar nuestro horizonte. Y hoy surge la pregunta, entonces, si ya tengo un corazón sensible, si he hecho esto para tener un corazón agradable a Dios, ¿sabe una cosa? Hemos visto a lo largo de las semanas que no basta con el hecho de que usted alcance una meta. No es suficiente alcanzar una meta. Lo importante es mantenerme en esa meta. Entonces, yo no estoy buscando tener un corazón agradable a Dios los días domingo. Yo necesito buscar la estrategia para mantenerme con un corazón agradable a Dios todos los días. Entonces, ¿cómo mantengo mi corazón sensible? ¿Cómo mantengo mi corazón agradable a Dios? Y la primera cosa que quiero que tengas presente es que para mantener un corazón sensible a Dios necesitas sacar de tu vida y de tu corazón lo que es inútil para llegar a tu destino. Piense por un momento que usted se ganara un viaje a las Bahamas o un viaje a Hawái. Usted prepararía su maleta en razón de aquello que está relacionado con su destino. ¿Quién de ustedes echaría a esa maleta un abrigo, una chamarra, unos calentadores, una cobijita? Nadie, ¿verdad? Porque no está relacionado con mi destino. El apóstol Pedro dice que nosotros somos peregrinos en este mundo. Y el apóstol Pablo enfatiza que nuestra ciudadanía es celestial. Pero muchos de nosotros estamos atesorando cosas que sabemos que no entrarán al cielo. Relaciones, actitudes, formas de pensamiento, hábitos, costumbres. ¿Cuánto pecado considera que Dios permitirá en su presencia? ¿Usted cree que yo podré ese día presentarme delante de Dios y Dios dirá: tú eres el pastor, fuiste el pastor de la iglesia, tú sí puedes entrar con un poco de pecado? ¿Cree que eso sucederá? No va a pasar, porque la Escritura enfatiza que sin santidad nadie verá al Señor. Y nadie es nadie. No importa el título religioso o eclesiástico que ostentes, no importa cuán abundantes puedan ser tus ofrendas o cuánto puedas estar involucrado en actividades dentro de la iglesia. Si tú no tienes un corazón agradable a Dios, tú no podrás entrar a la presencia de Dios. La Escritura es clara y dice que muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice. Y la respuesta de él será: apártate de mí, porque nunca te conocí. ¿Cuántas veces nosotros estamos atesorando aquellas cosas que sabemos que en lugar de permitirnos avanzar hacia el cielo, nos están reteniendo en la tierra y alejándonos de Dios? Nos mantienen ligados a aquello que es temporal en lugar de permitirnos extendernos a aquello que es eterno. Si nosotros queremos tener un corazón sensible a las cosas de Dios, un corazón sensible para Dios, un corazón agradable al Señor, debemos de buscar un encuentro con Dios tan cotidiano como se pueda. Muchos de nosotros tenemos encuentros esporádicos con Dios y pensamos que nuestra relación es perfecta. Saben, hay personas que están dando por hecho que son cristianos cuando lo único que tienen de cristianos es su título religioso.
Porque en el primer siglo, cuando se empleó el término cristiano, se les denominó así a aquellos seguidores de Jesús que reflejaban la naturaleza de Cristo. Ser cristiano no es estar dentro de una iglesia el día domingo por la mañana. Ser cristiano no es cargar folletos evangelísticos en la portezuela de mi auto. Ser cristiano es vivir como Jesús vivió. Y muchos de nosotros no estamos reflejando esa vida de Cristo porque simplemente tenemos muy poco de Él. No estamos estableciendo una relación que diariamente, de forma cotidiana, esté provocando en nosotros la vida de Jesús. Nuestros encuentros con la gloria de Dios, cuando bien nos va, son domingueros. Y en ocasiones se vuelven encuentros trimestrales, semestrales, anuales o más. ¿Cuándo fue la última vez en la que tuviste un encuentro con la gloria de Dios? Nuestra respuesta debería ser el día de ayer. Pero se da cuenta, muchas veces no estamos teniendo una relación con Dios como Él quiere. Y nos preguntamos, ¿por qué se endurece mi corazón? ¿Por qué de repente llego a la iglesia y lo único que puedo ver son los defectos? ¿Es lo que yo haría? ¿Es lo que cambiaría? ¿Es lo que no me parece? Porque yo tengo una mentalidad carnal. Porque no me estoy exponiendo a la presencia de Dios. Porque si yo me expusiera a la presencia de Dios, entonces mi forma de ver las cosas sería diferente. ¿Cómo puedo mantener un corazón sensible para Dios? Y el punto número 3 es determinante, porque debemos de permitir que nuestro corazón sea examinado periódicamente. Escuche, a la luz de las Escrituras. Debe de ser examinado periódicamente por el testimonio del Espíritu Santo y debe de ser examinado periódicamente por nuestro pastor. Son 3 cosas muy importantes que debemos de considerar para mantener un corazón sensible. Y la primera cosa es permitir que la palabra de Dios examine nuestro corazón. ¿Sabe una cosa? Y algo que puedo decir con tristeza, dolor y decepción, es que me he dado cuenta que la iglesia del siglo XXI es más fácil que abrace las filosofías del mundo que la palabra de Dios. No me estoy refiriendo a un grupo de ateos que están formulando sus cuestionamientos respecto de la fe, o a un grupo de personas de libre pensamiento que están buscando encontrar en mi doctrina contradicciones. Me he dado cuenta que es la misma iglesia que profesa ser la esposa de Cristo la que resiste la palabra de Dios. Tenemos una mentalidad de menú. Cuando usted llega a un restaurante, le ofrecen la carta. Y entonces usted examina esa carta y usted elige lo que le gustaría comer. ¿Qué le gustaría comer en esta tarde? A mí se me antoja un ribeye con unas papas cambray, con paprika y un espagueti con salsa Alfredo. Y también, si se puede, unos camarones gigantes encima. Imagínese que eso está en el menú. Cuando yo lo elijo, implícitamente estoy desechando lo demás. No me interesa si en el menú en este momento hay pancita, o hay sopes, o hay arrachera. Y el problema con muchos de nosotros, cuando tenemos una mentalidad de menú, es que solo aceptamos ciertas partes de la palabra de Dios y no toda. Y muchos de nosotros estamos resistiendo la palabra del Señor de manera pasiva. ¿Cómo resisto la palabra de Dios de manera pasiva? Simple, digo amén, pero no hago nada respecto de lo que la palabra de Dios me está indicando. Te hablo de diezmo y dices amén, pero estar de acuerdo con Dios no es suficiente. Dios está esperando de ti, no que estés de acuerdo, no que aplaudas sus mandamientos. Dios está esperando que los pongas por obra. Y cuando tenemos una mentalidad de menú, entonces sí queremos la entrada de la salvación, la justificación y la bendición, pero desechamos el compromiso.
Y sabe, si queremos ser cristianos saludables, con un corazón que agrade a Dios, tú debes de permitirle a la palabra que con toda su potencia, con toda su capacidad, impacte tu corazón, aunque haya áreas en las cuales la palabra te incomode. Porque sin duda va a haber áreas en las cuales la palabra de Dios no será cómoda. Pero es donde nosotros vamos a decidir si realmente queremos tener un corazón agradable a Dios o no. Si queremos continuar con nuestra mentalidad de menú, o vamos a permitir que todo el consejo de Dios lleve a cabo su propósito en nuestra vida. ¿No dice acaso la misma palabra, toda la escritura es inspirada por Dios? ¿O dice solo porciones que te gusten? Dice toda, y si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces toda la escritura tiene autoridad para dirigir mi vida. El problema es que no nos gusta, queremos hacer lo que nos place. Si queremos tener un corazón sensible a las cosas de Dios, tenemos que permitir que este corazón sea examinado por las escrituras, que este corazón sea examinado a la luz del testimonio del Espíritu Santo. Mire, no hay nadie que pueda decirle a usted cuál es realmente su condición, sino el Espíritu Santo. La gente en torno a ti, conociendo un poco de ti, puede aplaudirte y decir, oh, qué gran persona es esa. Pero quien realmente conoce cuál es tu condición espiritual es el Espíritu de Dios y el Espíritu que habita dentro de ti. El problema con muchos cristianos es que hoy prefieren levantar encuestas para determinar cómo están. Y entonces si la gente se expresa bien de mí, significa que voy bien. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué está diciéndote el Espíritu Santo en lo íntimo de tu ser espiritual? ¿Qué dice el Espíritu de Dios acerca de ti? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Estás mejor que ayer? ¿Tu pasión por Dios es más fuerte que hace 2 meses? ¿Que hace 2 años? ¿O simplemente nos hemos enrolado en una actividad piadosa que no tiene la posibilidad de transformarnos? ¿Somos un grupo de religiosos reprimidos? Porque déjeme decirle esto, que si yo establezco como un parámetro para mi conducta mi disciplina religiosa, solo me estoy reprimiendo. Es que el evangelio no se trata de reprimir. El evangelio se trata de transformar para que la naturaleza en mí deje de desear lo que es propio de esa naturaleza. Y no simplemente un mandamiento que no puede hacer nada frente a los apetitos de dicha naturaleza. Solo el Espíritu Santo, examinándote continuamente, puede decirte cuál es tu condición. Por eso David decía cosas como estas: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Para mantenernos con un corazón sensible y un corazón agradable a los ojos de Dios, déjeme decirle que es importantísimo que nosotros estemos expuestos a una vida pastoral. Muchos cristianos hoy asisten a diferentes congregaciones, pero solo un pequeño porcentaje tiene pastor en su vida. La gran mayoría camina sin pastor en su vida. No tienen alguien a quien rendirle cuentas. Y sabe, es muy fácil muchas veces invitar al pastor a nuestra vida y mostrarle solo la sala, donde están los cuadros, donde está esa sala cómoda, pero no queremos mostrarles el desastre que tenemos en la habitación. Y entonces cuando el pastor comienza a hacernos preguntas difíciles, nos incomodamos y nos ofendemos. Y sabe una cosa, el propósito de congregarnos no tiene simplemente que ver con el hecho de que usted venga y escuche la palabra de Dios. El propósito de congregarnos y no dejarlo de hacer como muchos tienen por costumbre, tiene que ver con que usted y yo tengamos en nuestra vida una vida pastoral. Muchas personas vienen al pastor hasta que su vida está naufragando. Y lo único que podemos hacer en esos casos es tratar de administrar
las consecuencias de tus malas decisiones para que sea menos doloroso. Pero qué diferencia hubiera sido si desde el principio te hubieras acercado al pastor y hubieras entonces expuesto tu necesidad. Por eso es que siempre lo digo, cuando tú llegas a una congregación por primera vez, jamás debes de prestar atención a cuál es el edificio y cuáles son sus comodidades. Jamás debes de prestar atención a si te queda cerca o lejos de tu casa. Jamás debes de prestar atención a cómo está organizada la congregación, si es de gente de dinero o es de gente modesta. Si algo tú debes de visualizar para poder decidir si esa congregación es para ti, es si tú estás haciendo clic con el pastor. Si tú no haces clic con ese pastor, mi consejo es: busca una congregación donde hagas clic con el pastor. Si tú no tienes la confianza para dejarme entrar hasta la cocina de tu vida y ver tus desastres, mi consejo por tu bien es: busca un pastor al que le tengas esa confianza. Es por tu bien. Porque algunos piensan que el pastor está en la iglesia solo para predicarme, solo para saludarme al final de la reunión, o si tengo algún problema, textearle y decirle: tengo un problema, ayúdeme. Usted no está siendo pastoreado y usted está siendo irresponsable respecto de sus responsabilidades cristianas. Así que si entonces usted no tiene confianza en su servidor para que yo pueda introducirme en su vida y corregirle y establecer estrategias de cambio, mi consejo es: busque en quién confiar. Busque un pastor que sea confiable para usted. Eso es necesario por nuestro bien, porque podamos seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Lamentablemente muchas veces estamos limitando la obra del Espíritu Santo en nuestra vida a lo que yo alcance a comprender o lo que yo alcance a captar. Pero precisamente, si usted puede leer Efesios capítulo 4, se va a dar cuenta que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y todos estos tienen una finalidad: la edificación del cuerpo de Cristo, de acuerdo a la actividad propia de cada uno de estos miembros. Te pregunto, ¿tienes pastor en tu vida? ¿O simplemente formas parte de una cultura religiosa a la que te has amoldado y que te hace sentir bien cada fin de semana? De esa manera no vamos a trascender. Nos estamos entreteniendo, pero no estamos avanzando. Y nuestro corazón, tarde que temprano, lo va a resentir. Y entonces vamos a comenzar a actuar en base a nuestra propia sabiduría y nos vamos a equivocar, porque la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es un camino de muerte, es un camino de destrucción. Tal vez pienses y digas: pero bueno, es que ese pastor, ¿qué me puede enseñar? No tiene tanta vida como yo, no ha caminado tanto como yo. Es que yo no te voy a hablar de mi experiencia, yo te voy a hablar de lo que Dios dice. Así que podría tener 25, que no los tengo, desearía tenerlos, pero... Y podría hablarte la misma palabra. Llegaré a 80 si Dios lo permite, y te hablaré la misma palabra. Ay de mí cuando comience a hablarte de mi experiencia, porque no estoy aquí para hablarte de mi experiencia. Estoy aquí para hablarte lo que la palabra de Dios dice, y esa es mi labor. Entonces, si queremos tener un corazón sensible a las cosas de Dios, yo debo de permitir que éste sea examinado por las Escrituras, por el Espíritu Santo y por mi pastor. Eso es bien importante. Número 4, si yo quiero tener un corazón sensible a Dios, yo necesito compartir el corazón de Dios. Y sabe una cosa, el corazón de Dios solo se conoce, solo se descubre en la intimidad. En el Salmo
51:6, la escritura dice de David: porque yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Cómo David aprendió esto de Dios? ¿Dónde? En la intimidad. ¿Cuántos de ustedes saben cómo me comería yo una hamburguesa? Sí, hay algunos que sí saben. Otros, quienes levanten su mano, quienes no tienen idea de cómo yo prepararía una hamburguesa. Con toda libertad. ¿Se da cuenta? Muchos así estamos en la vida. Hemos escuchado todos acerca de la hamburguesa, hemos escuchado todos acerca del pastor Samuel, pero ninguno de ustedes ha tenido ese nivel de acercamiento tal como para saber qué es lo que yo prefiero. Y los que lo han tenido descubrirán que una constante en cómo yo prepararía una hamburguesa sería con extra catsup. Me encanta la catsup. Pero porque muchos no lo sabían, porque no hemos tenido ese nivel de acercamiento. Como David sabe que Dios ama la verdad en lo íntimo. Como David sabe que el único lugar donde tú puedes aprender cosas de Dios es en lo secreto. Porque nadie se lo contó, él lo vivió. Y muchos de nosotros estamos teniendo información acerca de Dios, mas no una relación, y menos una revelación de Dios. Entonces, si yo quiero tener un corazón agradable a Dios, yo tengo que empezar a compartir su corazón. Y compartir el corazón de Dios tiene que ver, amados hermanos, con amar lo que Él ama como Él lo ama, y odiar lo que Él odia como Él lo odia. ¿Por qué? Porque somos cada vez más como Él en la medida que nos acercamos. ¿Cómo puedo mantener un corazón sensible a Dios? Yo debo de estar atento a la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Y sabe, el Espíritu Santo ha colocado un semáforo en nuestra vida. Y ese semáforo en diferentes áreas de nuestra vida no siempre estará en verde. Examine sus caminos, examine sus senderos, examine sus veredas. Yo le pregunto, ¿en todas el semáforo está en verde? Para los que saben un poco, verde es avance. Si vemos el ámbar, no es acelere, es precaución, descienda su velocidad. El mexicano ve el ámbar y dice: sí, llego, y le aceleramos. Pero realmente la finalidad del ámbar no es que le aceleres. La finalidad del ámbar es que con precaución hagas descender tu velocidad. Luego les explico para qué son las direccionales, pero la tercera parte del semáforo es el rojo. Y el rojo es alto total. ¿En cuántas áreas de tu vida el semáforo no está en verde? ¿Identificas en cuáles el semáforo está en ámbar? ¿Y en cuáles el semáforo ya está en rojo? ¿Qué estás haciendo respecto de lo que Dios te está mostrando? Muchos de nosotros nos pasamos los altos y después no queremos tener accidentes. No queremos sufrir y después estamos culpando al diablo cuando quien va manejando eres tú. Es que Satanás me puso la zancadilla. Por favor, le damos un poder al diablo que no tiene. El Señor Jesucristo dijo: aquí viene el tentador y él no tiene nada conmigo. Él no tiene parte conmigo, Él no tiene injerencia sobre de mí. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, Satanás no tiene injerencia sobre nosotros. Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, no se sometan. Habla de voluntad. No habla de circunstancias. No dejes que el diablo te atrape. No dice eso la Biblia. Dice: no te sometas tú mismo. No cedas el terreno que ya Cristo te dio. Tenemos que estar atentos a la dirección del Espíritu Santo. Y una cosa más que necesitamos para mantener nuestro corazón sensible a Dios es que evitemos pensamientos basura en nuestra vida.
¿Sabe una cosa? Hay pensamientos que se van a atravesar por un momento en nuestra mente y que no va a pasar más. Pero hay pensamientos que van a hallar un momento en nuestra vida y se van a buscar quedar y van a querer permanecer en ella. Y la diferencia entre un pensamiento que simplemente se atraviesa por nuestra mente y un pensamiento que se transforma en un hecho es el tiempo que éste permanece aquí, en nuestra cabeza. Uno de los hijos de David, de nombre Amnón, teniendo la posibilidad de que su padre lo desposara con su hermana, prefirió violarla. ¿Por qué? ¿Porque era muy perverso? ¿Porque era muy malo? ¿Porque la chava se veía que era bien loca? Permítame la expresión. ¿Por qué? ¿Por qué terminó violándola? ¿Porque ella era culpable por cómo se vestía escotada y lo provocaba? No, ¿por qué terminó violándola? Porque permitió que esa idea estuviera mucho tiempo en su mente. Cuando nosotros permitimos que una idea quede demasiado tiempo en nuestra mente, nuestra vida comienza a ajustarse respecto de ese pensamiento. Y llega el momento en el cual ese pensamiento se convierte en una acción. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos, en la medida que permanezcan en nuestra mente, maduran. Es como un fruto. Todos los pensamientos llegan verdes. Y aquellos pensamientos que no proceden de Dios y que yo puedo identificar que no me convienen y que no me edifican, los saco. No van a madurar. Pero si yo dejo que ese pensamiento se quede en mi mente, comienza a madurar hasta el punto en el cual cae de la rama y se convierte en una acción. No podemos hablar de situaciones que no pensé, que no calculé, fue de repente. Es una mentira. Lo pensé, lo alimenté y se tradujo en una acción. Porque así es como nosotros funcionamos. No piense que David salió a su terraza y vio a Betsabé y de repente dijo: ¡ay, la quiero! David había estado maquinando en su mente diferentes situaciones que cuando se presenta la oportunidad para llevar a cabo lo que ya había estado pensando, simplemente lo hace porque el pensamiento ya estaba maduro. Hay personas que van fraguando una venganza por semanas, meses o años. Así sucedió con Absalón. Llegó su hermana Tamar llorando y le dijo: Amnón me violó, me humilló. Y Absalón le dijo: no te preocupes, hermanita, no pasa nada. Y algo en su corazón se quebró. Y pasaron los meses y llegaron los años. Y un día dijo: papá, me gustaría hacer una reunión con mis hermanos, pero por favor, papá, que venga Amnón. Me gustaría abrazarlo, estrecharlo. Y cuando lo tuvo en su mesa, lo mató. Tienes que sacar de tu mente esos pensamientos basura que te van a llevar a acciones que no has contemplado hoy, y que no bastará con el hecho de que el día de mañana te justifiques superficialmente diciendo: es que no lo pensé así. Es que sí lo pensaste. El problema es que no estamos acostumbrados a hacernos responsables sobre lo que decidimos, y entonces culpamos a las circunstancias. Filipenses 4:8 nos dice en qué debemos de pensar. Vaya conmigo ahí. Y dice la escritura: por último, hermanos,
Piensen bien, consideren bien, ocupen su mente de todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. La Reina Valera concluye esta porción diciendo: en esto pensad. ¿En qué estás ocupando tu mente? ¿Cuántos rencores aún tienen lugar en tu mente? Odios, amarguras, pensamientos que sabes que a Dios no le agradan. Y el día de mañana nos preguntamos: ¿por qué mi vida está como está? Porque todo pensamiento tiene el potencial de traducirse en una acción. ¿Qué es lo único que necesita? Tener tiempo en tu mente. Y si tú estás pensando en eso, cuando tengas la oportunidad lo harás. Y entonces tenemos que considerar estos puntos para poder tener un corazón sensible a Dios y entender que como iglesia debemos de buscar que el Señor perfeccione su obra en nuestro corazón. Si Dios no perfecciona su obra en tu corazón, tú podrás continuar una vida dentro de una religión, pero jamás alcanzarás la plenitud que les es dada a los que se dejan transformar. Tú podrás añadir a tu vida un montón de cambios, pero jamás llegarás a la plenitud, de la plenitud que experimentan los que son una nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy podemos decidir continuar igual, apáticos a las cosas de Dios, indiferentes, religiosos, legalistas y mundanos. O podemos pedirle a Dios que Él haga un cambio radical en nuestro corazón, que solo sea equivalente a una transformación, que solo sea equiparable a una transformación. Fíjese el interés que hay en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y Deuteronomio capítulo 30 verso 6 lo dice. Vamos a leerlo juntos. Tenemos el texto proyectado en la pantalla y lo leemos a la cuenta de 3. Deuteronomio 36 dice así: 1, 2, 3. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Él quiere quitar lo pagano que hay en nuestro corazón, la dureza que hay en nosotros. ¿Con qué finalidad? Todo esto tiene solo una finalidad, y la finalidad es que lo amemos con todo el corazón y con todo el alma, pero no porque Dios esté necesitado de amor. Dios no está diciendo: te voy a quitar lo pagano de tu corazón para que me ames porque me siento muy solo. Dios está diciendo: te voy a quitar lo pagano de tu corazón para que me ames con toda tu alma, porque solamente amándome con toda tu alma es que tú tendrás significado y sentido en tu existencia. Porque de otra manera no tiene nuestra vida significado ni sentido hasta que nosotros comenzamos a amar a Dios. ¿Cómo está tu amor por Jesús hoy? ¿Has perdido tu primer amor? ¿Eres esa parte de la iglesia que se ha enfriado? Nuestra pasión por Dios no es más que un conjunto de reglas, formas y costumbres, sin una relación. ¿Cómo estás tú? No comprometas lo esencial por lo superficial. Lo esencial es que tengas un corazón agradable a Dios. El resto será fruto de tu corazón. Tus dádivas, tu entrega,
tu compromiso, la efectividad en tu ministerio es el resultado de lo que hay en nuestro corazón, y no al revés. Porque no un ministerio exitoso habla de que yo tenga un buen corazón, no el que sea yo dadivoso habla de que esté bien mi corazón. Pero si tengo un buen corazón, tendré lo demás, y Dios en ello tendrá contentamiento. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, dice la escritura que después de que él subió del agua, los cielos se abrieron y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Cuando Dios expresó esto, no estaba viendo el ministerio de Jesús, no estaba viendo que él era el unigénito del Padre, no estaba viendo que él haría milagros, sanidades y multiplicación, no estaba viendo su futuro en una cruz. Lo que en ese momento el Padre estaba evaluando era su corazón. Cuando Dios dice: he hallado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, porque él hará todo lo que yo quiero. Reitero, David no era un hombre conforme al corazón de Dios porque David iba a hacer todo lo que Dios quisiera. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque David tenía un corazón que le permitiría hacer todo lo que Dios quisiera. ¿Cuál es tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? Póngase de pie. Tener un corazón agradable a Dios no es algo que sea imposible de alcanzar, porque ningún mandamiento de Dios está fuera de nuestra capacidad. Sin embargo, muchas de las cosas que Dios nos pide, aunque están dentro de nuestra capacidad, están fuera de nuestra voluntad. ¿Qué va a hacer usted? Usted puede continuar engañándose y pensando que por tener una actividad piadosa agrada a Dios, pero lo que Dios está evaluando de usted es su corazón. Así que incline su rostro, vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia y hoy queremos pedirte, Dios, que tu gracia sea con nosotros.